Hola, hola, bienvenidos todos otra vez a este espacio. Somos Juliana y Manuela, psicólogas egresadas de la Universidad CES. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante que hoy en día se ve mucho y son las rupturas de las relaciones de pareja, pero enfocándonos mucho en el tema de duelo, porque cuando tenemos una ruptura con nuestra pareja tenemos una pérdida. Perdemos a la otra persona y cuando tenemos una pérdida hay que hacer un proceso de duelo. Bueno, Manu, me parece súper importante resaltar que cada proceso es individual, es decir, todos vivimos este proceso de forma diferente, a algunos nos puede durar un poquito más el dolor y estas etapas que vamos a ver del duelo, digamos que las podemos vivir de forma diferente a la otra persona. Algunas personas pueden en la etapa de negación vivirla con un poquito más de intensidad que la otra persona. Entonces, para recordarles antes de iniciar como a profundidad que cada proceso es único y que no es necesario compararse con los otros, porque todos vivimos los sentimientos y las emociones de forma absolutamente diferente. Totalmente. No solamente los sentimientos y las emociones, sino también el tiempo, los tiempos en que volvemos a la funcionalidad 100%, porque cuando estamos en un momento de crisis, podríamos decir que el duelo puede ser un momento de crisis, ¿sí? Hay ciertas etapas que son momentos de crisis y perdemos cierto nivel de funcionalidad en nuestra vida diaria. Entonces bajamos la concentración, perdemos el sueño. La memoria también se puede ver afectada. Ajá, totalmente. Entonces, y también, por ejemplo, si en el trabajo es normal que algo pequeño te acordó a esa persona y te den ganas de llorar, sientas tristeza, debes de tomarte un respiro, ir al baño y no sé, lavarte la cara. Es absolutamente normal y eso es lo que vamos a empezar a hablar en ese momento. Pero Manu, veámoslo por cada etapa y expliquémosles a las personas que es que como es un duelo o una pérdida, eso ahorita que decías, es que es una persona con la que compartimos cierto tiempo, el tiempo que haya sido y le hicimos parte de nuestra vida y de la nada o de algún momento, en un momento decidió decimos que ya no esté esa persona y cuáles son los efectos que todo esto conlleva. Entonces es importante que entendamos qué es el duelo como tal, que es una pérdida de algo, de un objeto, de una persona, de experiencias que tuvimos. De trabajo, de pues, un cambio de trabajo, cambios a nivel corporal, pero bueno, eso lo vamos a dejar a un lado y vamos a centrarnos en el duelo como pareja. Y cómo vivimos estas etapas entonces del duelo. Iniciemos por la primera mano, negación o shock. Exacto, entonces el duelo tiene diferentes etapas, ¿sí? Estas etapas son muy relativas, entonces no es que esta etapa dura cierto tiempo, esta otra tiene que durar cierto tiempo, no. Como lo dijimos al principio, cada quien tiene sus tiempos y cada quien tiene su forma de hacer el proceso de duelo. Entonces la primera que decía Juli era la negación o el shock. Como su nombre lo dice, quedamos como en shock de la situación y a veces puede que no sintamos nada, puede que ni no la creamos, que soy como, no, simplemente pues ya yo como que acepté que esa persona ya no está en mi vida, pero he escuchado de muchas personas que yo creía que ya lo había superado, ha pasado una semana y creía que ya lo había superado. Pero es que un duelo no se hace en una semana. En una semana apenas estás en la negación. Entonces es muy normal que llegue el punto de quiebre, algún estímulo del ambiente, algo que pase, que te haga pasar a la siguiente etapa. Pero primero vamos a hablar entonces de la negación. Bueno, entonces antes de eso, Manu, me parece súper importante que hablemos de qué es lo que sienten entonces las personas en esa etapa del duelo. Entonces, en esa etapa de negación, comúnmente se empieza a sentir como en un estado en donde no siento real esta conversación que tuvimos en donde terminamos, no siento real esto que él me dijo, que ella me dijo, ¿cierto? Entonces empezamos como a vivir nuestra vida y nuestra cotidianidad, pero nos sentimos como raros porque la persona no está, no pasamos momentos con él o no recibimos el mensaje, la llamada.
Y aún así estamos pensando, no, pues no sé, un momento en donde no estemos hablando tanto, ¿cierto? O cosas como por el estilo. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Que las personas se sienten como una etapa de ensueño, como en una nube, que por ejemplo esto es muy común cuando alguien se muere. Entonces, que empezamos a sentir, ay, no sé, yo me siento como en un sueño, no siento que mi novio o mi novia me terminó, ¿cierto? Entonces es eso lo que se empieza a sentir, y a raíz de este sentimiento empezamos a hacer como si aún estuviéramos con la persona. Totalmente. Y a veces, en algunos casos, sí, lo que dice Juli se da, de que puede que no seamos conscientes de eso, pero en algunos casos, cuando sí lo son, todo esto se da de manera inconsciente. Es decir, sí, yo sé que terminamos, pero no sé por qué no siento nada. Pero es porque esa negación está jugando dentro, está jugando inconscientemente. Entonces no sacas las emociones que deberías supuestamente sentir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no estoy triste. A veces la gente siente culpa por no sentir esa tristeza, o siente culpa por no estar expresando y cree que de pronto la persona no fue tan importante para ella. Pero no es eso, es simplemente una etapa y es muy normal que la vivamos. Mani, me parece esto que dices súper importante, porque muchas veces en esa etapa, específicamente en esta etapa, es donde no nos permitimos ese sentir, ese darle bienvenida a esa tristeza, a este dolor, porque precisamente puede ser un dolor tan grande, porque una ruptura amorosa realmente puede ser muy dolorosa. Entonces, claro, este dolor es tan grande que yo inconscientemente lo que estoy haciendo es apartarlo. Pero lo que pasa es que si yo me quedo mucho en este apartar este dolor, eso me va a dificultar vivir el duelo. Bueno, otra etapa, la segunda etapa, sería la ira, toda esa rabia que podemos sentir, y surgen como pensamientos de ¿por qué a mí? ¿Por qué esto pasó? ¿Por qué me hizo esto? Como tratando de solucionar el por qué. Sí, y bueno, entonces empieza también la cuestión de por qué con ella sí lo hace, por qué con él sí lo hace, por qué está sucediendo esto, es que a mí nunca me amó, conmigo nunca hizo este tipo de cosas, o conmigo nunca hizo esto. Entonces nos empezamos a llenar de mucha rabia interna, y lo empezamos, y pueden, por ejemplo, acá aparecer conductas en donde las personas digan, no entiendo por qué hice esto, es que yo no soy así. Entonces empiezan a decir, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué de la nada fui y le aparecí en tal parte a mi ex, y le hice un escándalo, le hice un show porque medio vi que estaba con otra persona, y eso me entra una ira gigante y voy y hago un escándalo. No sé qué hice, por qué lo hice, si yo no soy así. Y está bien, estamos viendo en un duelo y cada persona vive su duelo diferente, y como lo decíamos, hay que respetar cada duelo, ¿cierto? Porque todos reaccionamos de forma absolutamente diferente. Totalmente. Y con lo que ahorita decía de que pasa de manera inconsciente, con lo que dice Juli, es que no sé por qué lo hice. Miremos que en esta etapa también pasa de esa manera. En esa etapa también actúas de pronto de una manera impulsiva. Bueno, eso también influye en otros aspectos o factores, pues, de nosotros como personas. Ya si somos muy impulsivos, todo eso entra en juego, pero lo importante es saber que listo, no es bueno ni malo, pero hay que mirar a qué consecuencias nos está llevando esto. Así es, Manu. Entonces es muy importante vernos y tener como ese autoconocimiento de sí mismo, y sobre todo como en estas etapas de la vida, porque eso, digamos, internamente nos puede decir mucho. Entonces todas estas etapas nos van mostrando cosas de nosotros que seguramente las tapamos un poco, no las queremos conocer, no las hacemos tan visibles, pero realmente también son parte de nosotros y hay que abrazarlas como tal, y para poderlas abrazar también debo empezar a trabajar en ellas y en cada cosa que esto me está mostrando.
Bueno, Manu, ¿y qué tal si pasamos a la tercera etapa, que es la de negociación, en donde ya empezamos a mirar, bueno, ¿qué te parece si empezó a cambiar esto mío? Esto fue lo que no te gustó. Inconscientemente empezamos a mirar, ven, no, ¿qué fue lo que no te gustó? Dime qué tengo que cambiar. Y lo cambio no por mí, sino que en prueba a la otra persona, para evitar esa pérdida, para evitar ese dolor que he estado sintiendo durante este tiempo. Una cosa muy importante en esa etapa, si tú estás sintiéndote muy identificado con esta etapa de negociación, es que trabajes en hacer consciente, listo, lo que yo quiero cambiar es por miedo a enfrentarme a esa crisis, a ese dolor que conlleva esa pérdida y ese proceso de duelo, para no estar sola o para realmente trabajar en ti, ¿sí? ¿Cuál es la intención del cambio? ¿Cuál es la intención de la que tú estás negociando ese cambio en ti? Mano, eso es súper importante, entender ese cambio para qué y para quién. Cuando uno logra ver bueno, yo quiero cambiar, pero no quiero cambiar es por volver con mi ex o porque esta persona me dijo esto, sino porque empecé a identificar varias cosas en mí. Eso es un logro gigante que estás teniendo como persona. Y el hecho de decir, bueno, sé y ya puedo observar que debo de cambiar en eso, es muy importante. Pero ahí es donde está esa línea delgada de, no, lo quiero hacer, o puedo decir también muchas veces, lo puedo decir de palabra de, no, es que yo sí quiero cambiar, es por mí, pero realmente en mi interior lo que quiero hacer es, no quiero que esta persona se vaya. Tengo tanto miedo de estar sola, o tengo tanto miedo de que otra persona llegue a la vida de él, de ella, ¿cierto? Sí, total. Y sobre todo también en la otra persona. Es que recordemos que aquí ya no estamos en negación. Cuando tú estás en negación no estás sintiendo el dolor. O sea, debemos ser conscientes de que ya lo estamos sintiendo, ya no estamos en negación. Entonces, la idea es, ¿por qué quieres cambiar? ¿Por qué quieres evitar hacer eso que fue lo que conllevó a esa pérdida? Claro, y decir, es que este dolor es tan grande que voy a hacer lo que sea con tal de no sentirlo. Entonces también es algo que uno dice, güey, madre, es difícil porque claro que no queremos sentir este dolor, pero este dolor también te va a hacer crecer, te va a sanar de alguna forma. Y bueno, eso es lo que tenemos que entrar a mirar. Exacto. Y aparte de eso, entonces ahí es donde empieza, cuando nos estamos dando cuenta de que esa negociación no es posible, empieza a entrar la tristeza, que es la otra etapa. La otra etapa, la tristeza. Entonces pueden aparecer síntomas de depresión. No significa que estemos totalmente deprimidos, eso ya mirará del caso a caso, pero pueden aparecer síntomas, como por ejemplo, ¿cuáles? Pérdida de sueño, pérdida de apetito, pueden aparecer muchos síntomas. Claro, entonces además no es solo la pérdida de sueño, sino que también, por ejemplo, empezamos a soñar mucho con esa persona, porque entonces en nuestro inconsciente queremos seguir guardando a esa persona con nosotros, y lo que hace el inconsciente es esto. Entonces te la muestro en sueños, empezamos también a aislarnos un poco, entonces no queremos salir con nuestros amigos, no queremos ir a ninguna parte. También, por ejemplo, lo de la incredulidad. Muchas veces cuando estamos en una etapa de duelo, cuando empezamos esta parte de la tristeza, es muy común que llegue alguien de nuestros amigos, una amiga, un amigo, a decirnos, no, estás demasiado triste, ven y salgamos a distraernos. ¿Pero qué estamos haciendo ahí? A mucha gente puede funcionarle momentáneamente, pero ¿qué estamos haciendo? ¿A distraernos nosotros o a distraer la emoción y el proceso? Aquí es cuando de pronto podemos estancar un momento el proceso. No significa que tengamos que llorar todos los días, todo el día, pasarnos todo el proceso de duelo llorando o en rabia o en negación. No. Significa que cuando tú sientas algo, lo puedas expresar de la manera en como tú te sientes, de la manera en como el cuerpo y la mente te lo piden. ¿Cómo así? Entonces,
no, es que yo quiero estar sola. Entonces llega el amigo y le dice, no, vámonos a distraer. No, es que yo quiero estar sola. No, lo que vos necesitas es distraerte. Ah, listo, bueno, de más que sí, entonces vamos. Pero ahí no estás escuchando a tu mente y a tu cuerpo, porque muchas veces ahí cuando se estanca el proceso de duelo es cuando la gente se olvida y se queda ahí reprimido, por decirlo así, y podemos pasar a un duelo más patológico, que sería un duelo menos funcional, un duelo que puede durar hasta años. ¿Por qué? Porque no nos permitimos liberar esa emoción. Manu, y también me parece súper importante eso que dices de conectarnos con nuestro cuerpo. Conéctate con ese sentir. ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? ¿Qué es lo que realmente necesitas? No todos necesitamos lo mismo. Entonces empezar a pensar, ¿será que yo necesito escribir? Por ejemplo, le voy a empezar a escribir a mis futuros hijos de cómo estoy viviendo un duelo amoroso. Es una herramienta muy buena para afrontar un duelo. O por ejemplo, a algunas personas les sirve mucho escuchar música. Entonces voy a ir a escucharme una música duro y la voy a cantar desde el corazón. Entonces empezar a mirar yo qué necesito en estos momentos y mi cuerpo qué me está pidiendo. Por ejemplo, puede ser que yo diga, quiero comerme una pizza. Eso es lo que te pide, y es que en esos momentos tenemos que concentrarnos en nuestras sensaciones, en qué es lo que realmente siento que necesito, nuestro cuerpo nos habla, escuchémoslo. Acá me acabo de acordar de algo, pues lo conecto con algo, y es que cuando dices lo de las sensaciones, o sea, hay que conectarnos con las sensaciones, y es que en los momentos de crisis, como pasamos a las emociones, ya esto es un tema demasiado psicológico, pero las emociones es algo que viene desde lo preverbal. O sea, vámonos hasta la infancia, cuando no podíamos hablar. Entonces, cuando hablamos de crisis y de emociones, estamos también hablando de lo visceral. Lo visceral es lo que sentimos en el cuerpo. Entonces, como se agudiza tanto, la parte de lo preverbal, y lo preverbal son las emociones, y lo visceral, entonces tenemos la oportunidad y la capacidad de podernos conectar más fácil con lo que estamos sintiendo. Entonces, escuchémoslo y no lo dejemos a un lado, no tratemos de distraerlo. Así es, Manu, súper importante. Bueno, y pasemos ya a la etapa final, que es la etapa de aceptación. Entonces, el momento en donde yo ya entendí que esta persona no hace parte ya más de mi vida, en donde puedo entender que está bien si no está conmigo. Además de eso, logro ver cuál es la enseñanza que dejó en mi vida, cuál fue esa huella que dejó esa persona en mi vida. Y además de eso, acepto que esa persona puede realizar su vida con otra persona y yo también lo puedo hacer. Exacto, ahí la aceptación es cuando empezamos a ya baja un poquito la emoción. Entonces un proceso de duelo es como estoy en negación, subo a la emoción máxima, tristeza, rabia, y empiezo a aceptar y empiezo a ver esa luz al final del túnel, ese final de ese proceso, y empiezo a entender que mi mundo de verdad no se había acabado, porque hay una frase muy bonita que yo pensé en estos días. Y es que las personas a veces sienten que el mundo se les acaba porque no están con una persona, porque pierden una persona. Entonces yo lo pienso como, ¿cómo no pensarlo así? Y cómo no sentir que el mundo se te acaba si tu mundo empezó a ser construido por una relación, ¿sí? Entonces, lo primero que conocemos en el mundo es una relación. La relación con el cuidador. Entonces, ¿cómo no sentir que el mundo se me va a acabar cuando pierdo una relación que para mí era cercana, una relación de que despierta todos mis apegos? Bueno, y algo que también me gustaría agregar, Manu, es que las relaciones de pareja realmente es un vínculo muy estrecho que formamos con alguien que al principio era un desconocido, pero ese vínculo se formó de forma tan estrecha que esto lo que causa es destapar demasiadas
cosas de nuestra infancia, de nuestro relacionamiento, de absolutamente lo más íntimo de nosotros. Por eso, y lo hablo mucho también en mi página, y es que los vínculos más cercanos que nosotros tenemos son los de pareja y con nuestros hijos. Entonces, estos dos vínculos nos van a mostrar todo lo que nosotros tenemos que trabajar, absolutamente todo lo que tenemos que trabajar internamente. Entonces, listo, se acabó tu pareja, tu relación de pareja, se acabó tu relación de pareja, pero más allá de eso, ¿qué te dejó esa persona para trabajar? ¿Qué es lo necesario que te muestra que, listo, me hace falta trabajar, por ejemplo, más en conocimiento de sí mismo, yo qué quiero en una persona? O, por ejemplo, quiero entonces trabajar en mí mismo, en mi amor propio. Entonces, todo eso es que quiero hacer énfasis en esto porque es muy importante. Y claro, tener una relación de pareja realmente es difícil, es que no crean que eso es algo fácil, es difícil porque nos destapa todo lo que nosotros tenemos interno. Es difícil mostrarnos vulnerable a alguien y saber que ya no está. Es difícil concretar eso y de la nada decir que ya eso que habíamos formado y que habíamos construido no está. Y además de eso, sostenerla también es muy difícil. Entonces quiero dejar esto como mensaje, Manu, porque me parece supremamente importante. Y es decir, las relaciones constantemente hay que trabajarlas, hay que construir y hay que mirar hacia adentro y bueno, ¿qué me está mostrando esa relación de pareja? ¿Y qué puedo trabajar en eso para una futura relación? Y ya pues como para finalizar, me gustaría dejar como algunas herramientas, que dijimos algunas herramientas no es un ABC de cómo hacerlo, sino herramientas de cómo podríamos nosotros sobrellevar este duelo. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo muchísimo la de escribir, porque a veces se nos dificulta hablar del tema, entonces escribiendo, primero nos permite descargar y segundo nos permite ver qué es lo que realmente nos está afectando, porque acordemos que cuando estamos en crisis la emoción es tan alta que nubla la parte racional, entonces nos afecta el pensamiento. Otra cosa es mirar tu autocuidado. ¿Cómo está tu autocuidado? ¿Te estás sacando tiempo para ti? Es un momento perfecto para trabajar en tu autoestima, en tu amor propio, porque estás en un momento de crisis que te vas a permitir recogerte y empezarte a construir otra vez. Recoger esos pedazos que están ahí de tanto dolor y construirlos otra vez. ¿Cómo lo vas a construir tú solo? Manu, y otra cosa que me parece fundamental y es identificar cuál es mi espacio seguro. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis estamos en absoluta vulnerabilidad. Entonces lo que necesitamos es un espacio que nos contenga emocionalmente. ¿Cuál es ese espacio que a ti te puede contener? Puede ser un espacio, pero no necesariamente un espacio. Muchas veces también es una persona, muchas veces también es nuestra mascota. Entonces empieza a identificar ese espacio seguro para ti. Sobre todo lo del espacio seguro, a veces nos dejamos llevar mucho por el pensamiento del otro, estigmas sociales, cómo debo hacer las cosas, el otro que me aconseja. Pero en el espacio seguro, qué bueno que empieces tú a construir ese espacio seguro donde tú te permitas construir y expresar ese sentimiento, construir ese proceso como tú lo quieras, sin ningún estigma que te esté influyendo, sin ningún comentario externo que te esté influyendo, que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Así es. Y otra cosa, Manu, es súper importante, una red de apoyo. En un momento en donde tú sientas que necesitas como ese momento de fortaleza con alguien, que sean, ya sea tu mamá, tu papá, tus amigos, que tal familiar, algunas personas que tú digas, en ese momento me siento mal, quiero llamar a alguien. ¿A quién vas a llamar? Esa red que te contenga, que esté ahí para ti. ¿Quiénes son esas personas? Te invito a que las identifiques. Y lo otro también, Manu, es empezar a identificar y empezar a ver cuáles son esas cosas positivas que esta relación me dejó. Y bueno, no también solo las positivas, sino bueno, también aprendí que no quiero eso, es una persona, realmente también él tenía estos defectos que yo creo que no viviría con eso en mi vida. Entonces empezar a ver como esta lista de qué cosas positivas me dejó y también esto que también aprendí de esa persona.
Bueno, y nos gustaría también que nos dejaran acá en los comentarios herramientas que ustedes hayan utilizado, qué les ha servido, qué no les ha servido tanto, qué experiencias han tenido con el duelo. ¿Y cómo la sobrellevaste? Claro, entonces, si nos quieren contar, si se quieren abrir, nosotros nos encantaría leerlos. Y sobre todo, si te sentiste demasiado identificado con este video o estás pasando por un proceso de duelo, en ruptura amorosa y está siendo muy difícil sobrellevarlo, te ofrecemos nuestros servicios. Solamente nos contactas a través de nuestras redes sociales y acá las vamos a estar dejando y con muchísimo gusto nos encantaría acompañarte en este proceso.